La historia comienza con Sue, la protagonista de esta historia, mirando su celular en los pasillos de la escuela. Estaba posteando en una página de preguntas y respuestas, al estilo Reddit, que ser amado era algo a lo que se estaba destinado desde el nacimiento. Cuando lo posteó, muchas personas comenzaron a preguntarle de qué hablaba y que decía solo tonterías, pero otras también le daban la razón, aunque la personalidad también importaba. Tienes que ser alguien agradable. La chica pensó en esto y al final publicó su propia respuesta, en la que decía que era inútil intentar cambiar. Y bueno, al parecer la protagonista de esta historia era portadora de un don especial o algo así, que le permitía ver la cantidad de amor que cada persona recibiría durante su vida, y esto gracias a un Jelly Pop, un tipo de celular muy antiguo que era popular hace algunos años. Podía ver un montón de números en las personas cuando apuntaba con la cámara de ese teléfono, y cuando apuntaba hacia ella, pues básicamente estaba en lo más bajo de todo, porque la cantidad de amor que le aparecía era cero. Oigan, ¿quién les dio permiso de hacer un webtoon sobre mi vida? No aparecía en la pantalla ni una sola persona que estuviera enamorada de ella, pero pasaron muchas cosas antes de que descubriera que nunca sería amada, y las 2 semanas previas a eso fueron las semanas más caóticas en su vida hasta ahora. Nos vamos a 2 semanas atrás en el salón de Sue. Algunas chicas se tomaban fotos con un teléfono y era el de la protagonista. Al parecer tenía una buena cámara y lo tomaron sin permiso. Ella se dio cuenta y de inmediato se los arrebató muy preocupada, pero no era por el celular, sino porque detrás de él tenía un sticker pegado de su hermana y su novio, solo que ahora por culpa de las tipas estaba todo arrugado. Así es, como escucharon, la prota tiene novio, pero el problema aquí es que no es muy amable con ella. Siempre se la pasaba hablando con otras chicas, aunque Sue estuviera mirándolo todo. Y cuando los dos almorzaban juntos, el tipo se iba del lugar como si nada, aunque su novia ni siquiera acabara su comida. Recoge su bandeja y se va con sus amigos. Ah, por cierto, el nombre de este tipo es Minu. Las pocas veces que ella le pide que caminen juntos a casa, él solo la acaricia y le pregunta si acaso es una niña pequeña. Después de eso, se va al cibercafé sin siquiera mirarla. Incluso un día cuando Sue lo miraba jugar un partido de fútbol completamente enamorada, uno de los amigos de Minu le dio un balonazo. El tipo fue corriendo rápido hacia ella, y cuando creyó que la iba a consolar, resulta que solo fue para pegarle al chico por haber dado mal el pase. Estaba más enojado por perder un partido que por su novia, a la cual le dieron un balonazo. Igual estaba completamente enamorada de él como una estúpida, y lo digo porque ella misma se dijo así: yo no insulté a nadie. Como decía, estaba tan enamorada que simplemente cuando Minu se dignaba a regalarle la más mínima cosa, se le olvidaba todo lo malo que había hecho. Todas las chicas de su salón la miraban con lástima y pensaban que no tenía dignidad. Decían que ella actuaba de esa forma porque sabía que no era lo suficiente para Minu. No importaba cuánto le gustara a ese chico, pero no podrían soportar una relación como la de ellos dos. Mientras Sue admiraba el pequeño cartón de leche que le regaló Minu, un estúpido lo tomó de la nada y le preguntó si le hacía feliz mirar su regalo. Debió de tomárselo en el almuerzo, así que ahora era suyo. Le gritó al tipo que era un maldito y que tenía que devolvérselo. El tipejo todavía se ofendió porque le dijeron maldito, y cuando le iba a pegar a la chica, alguien detuvo su mano. ¿Y quién llegó a su rescate? ¿Acaso su novio ausente estaba haciendo algo por ella por primera vez? Pues no, era este chico quien le dijo al chonchito con una sonrisa que casi le pegaba, y sería muy triste que la gente lo viera con un rasguño en su cara. Mientras bromeaba con él, pudo quitarle de sus manos el cartón de leche para Sue y lo dejó en su banco, pero a ella siempre le incomodó su presencia. Al parecer estos dos ya se conocían. Lo que pasa es que este chico que detuvo al chonchito era el mejor amigo de Minu. Su nombre era Eunjok y nunca habían tenido una charla como corresponde. Cuando Minu la trataba mal, él siempre la miraba de una forma extraña, una mirada que le decía claramente que se veía muy patética. Pero al final, la historia nos da algunos adelantos, y es que Sue, dentro de toda su miseria, nunca se imaginó que al final terminaría engañando a su novio con Eunjok. Esta cosa es real, hijo. La prota dice que nos dará una explicación de por qué su vida tranquila se convierte en un romance de repente, y así es, yo espero una explicación. Nos vamos a principios de marzo en una noche cualquiera. Sue estaba en su habitación comiendo algunas papas fritas hasta que se acabaron, así que decidió salir a una tienda por más. Mientras caminaba, se encontró en ese lugar a la chica de cabello rubio que era su hermana. El nombre de esta chica era Raim, pero para acortarlo más porque se me lengua la traba, le diremos Rai. Era algo así como la hermana menor de Sue, aunque la que se veía menor de las dos era precisamente la prota. No eran hermanas de sangre, pero sí crecieron desde pequeñas cuando sus padres decidieron comenzar una relación. Sue le preguntó si ya había terminado sus pendientes, podría ir de regreso a casa con ella para acompañarla, pero Rai le dijo que no se preocupara porque un amigo la acompañaría. Ese amigo era Eunjok. No sabía que ellos dos iban a la misma clase de apoyo. El tipo la miró fijamente y no sabía qué pasaba hasta que se dio cuenta de que estaba en chanclas
y le dio mucha pena. Sue tenía la teoría de que al tipo le gustaba a Rai, ya que nunca lo había visto sonreír o hacer una expresión diferente, aunque no lo culpa porque no es la primera vez que a alguien le gusta a su hermana. Ella lo tenía todo, era bonita, segura y también tenía muy buenas notas, además de que estaba rodeada de muchos amigos, aunque eran un poco aterradores. Es la hermana que lo tiene todo. Seguro en una novela web ella sería la protagonista. Su nombre era bonito e incluso tenía una historia de su pasado triste, aunque a veces los protagonistas también pueden ser ordinarios, así que Sue encaja perfecto en esa protagonista ordinaria. Hubo una noche en que Rai le contó su pasado y le dijo que su padre abandonó a su mamá cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Su madre sufrió mucho por eso y lidió con muchos problemas mientras la cuidaba, pero un día falleció en un accidente. Rai no lloró al contarle todo eso a Sue, pero ella sí, y desde esa ocasión prometieron no guardarse secretos entre las dos. Así que si Rai no le había contado nada sobre Eun-Jook, es porque todavía no le había confesado sus sentimientos hacia ella. Una voz interrumpió sus pensamientos, y es que el tipo le dijo a Rai que tenía una hermanita menor muy tierna. Después de eso le preguntó si estaba en secundaria o primaria. Uno de ellos se burló de esto y le dijo al tipo que estaba en la misma clase que ellos. Sabía que era inicio de semestre, pero cómo era que no podía ni reconocerla. Él solo dijo que el cabello corto lo confundió. Y bueno, al final la prota no supo qué pasó. Pasamos a un nuevo día en donde a Sue le tocaba llevar todos los cuadernos de los alumnos a la oficina del maestro. Solamente que faltaba uno y ese cuaderno que faltaba era de Eun-Jook. Trató de gritarle que entregara su cuaderno, pero el tipo la ignoró. Tenía solamente un audífono puesto y eso no era suficiente excusa para que no la escuchara. Quiso dirigirse a él, pero se le cayeron todos los cuadernos, así que ya no quiso molestarse con el tipo y mejor se fue. Si quería que su cuaderno lo revisara el maestro, entonces que lo haga él. Cuando la prota estaba saliendo de la oficina, se topó de frente con el tipo. Miró que tenía su cuaderno en la mano y se sintió mal porque no quiso que fuera culpa de ella que no entregara su libreta. Cuando estaba a punto de explicarle lo que pasó, Eun-Jook solamente la pasó de largo y la ignoró como si nada. Quedó totalmente humillada, así que de nuevo se enojó con él y ya no estaba arrepentida de nada. Hubo un día en que Sue y su hermana estaban cortas de tiempo para ir al instituto y lamentablemente las dos se dieron cuenta muy tarde de que se les habían olvidado las corbatas. Y si a cualquier alumno se le olvidaba su corbata, tendría que correr hasta que el entrenador los dejara ir. Minu las estaba acompañando, pero no le importó y las abandonó. Sue estaba muy preocupada hasta que llegó a Eun-Jook y se topó por accidente con ella. Les preguntó por qué estaban ahí paradas y le explicaron todo. De inmediato, el tipo se quitó la corbata y se la dio a Rai para que se la pusiera. Dios, qué triste. Le dijo que igual pensaba correr algunos minutos antes de entrar a clases, así que una vez que Rai tomó la corbata, le deseó buena suerte a Sue. Al final la prota llegó hecha un desastre a su salón, además de que tuvo que correr 3 vueltas extras por ser muy lenta. Cuando se acercó para abrir su locker, se dio cuenta de que había algo. Era un teléfono Jelly Pop rosa. Pensó que tal vez sería de Eun-Jook porque era el único que utilizaba un teléfono 2G para concentrarse más en sus estudios o algo así. Pero cuando se detuvo a mirar, se dio cuenta de que había un mensaje en el teléfono y decía que viera las fotos. Se preguntó en su mente si ese mensaje era para ella y le llegó un nuevo mensaje respondiéndole que sí. La única chica de cabello corto y aspecto gracioso. Cuando entró a ver la galería, se dio cuenta de que todo estaba lleno de fotografías suyas en donde siempre estaba acompañada de Minu o algo así. Estaba llena de miedo. ¿Qué clase de psicópata le tomó todas esas fotos? Solo pensó en una persona, así que se dirigió de inmediato al lugar de Eun-Jook y le enseñó el teléfono. Le dijo que le explicara todo eso y si él había tomado esas fotos. El tipo se detuvo a mirar, pero no sabía de qué hablaba. Antes de que siguiera gritando, Sue miró al Jelly Pop y notó que ya no había ninguna foto. A la vez le llegó un nuevo mensaje que le decía que era una bocona. Todo lo que le diga de ahora en adelante debía de ser un secreto entre los dos y no sabía lo que pasaría si le dice a alguien más. Después de esto, Sue entró en pánico. Si no era Eun-Jook, entonces ¿quién estaba mandando los mensajes y quién tomó las fotos? Después de eso comenzó la clase, pero Sue no dejaba de temblar y morderse las uñas porque no entendía nada de lo que encontró en ese teléfono. De repente el Jelly Pop sonó y cuando lo abrió miró un mensaje que decía pobrecita con la imagen de un llavero de osito. Al parecer ese llavero era uno que le había regalado a Minu y cuando lo miró notó que no lo tenía colocado en su mochila. Era un regalo que le había dado recientemente, aunque el tipo lo miró con cara de asco y dijo que era muy infantil. Sue le suplicó que lo colocara en su mochila. Después de eso se despidió de él, así que cuando la prota se marchó, él, ya sabemos, hizo lo que quiso con el llavero, menos usarlo.
Un nuevo mensaje le llegó donde le preguntaba si seguía pensando que su novio la quería. Ella trataba de negar todo pensando que tal vez se había caído de su mochila. Tomó el teléfono y le escribió preguntándole a esa cosa quién era. Y de manera turbia pero a la vez kawaii le contestó si en verdad quería saber quién era. Después de eso, tiró a la basura el teléfono del demonio. Mientras estaba en una de sus clases pensaba en quién podría estar detrás de todo esto. Tal vez un acosador, un hacker o un fantasma. Y el único sospechoso que la conocía tan demasiado como para saber que ella quería más a Minu de lo que la quería era Eun-yok. Y justamente es la única persona que conoce la cual usa un tipo de teléfono tan antiguo como los Jelly Pop. De repente, un sonido familiar sonó en la clase. El profesor preguntó quién no había guardado su celular. El sonido provenía de los casilleros, así que cuando uno de los alumnos fue a revisar, Sue pudo darse cuenta de que el Jelly Pop estaba otra vez en su casillero. Todos en la clase comenzaron a preguntar si ese teléfono era el de Un-yok, pero el tonto dijo que él tenía el suyo, el maestro lo regañó y se quedó sin celular. Después de que la clase acabó y fueron a recoger sus teléfonos con el profesor, un mensaje nuevo le llegó a Sue, pero cuando revisó se dio cuenta de que era de Minu preguntando si irían al cibercafé. Ella se quedó pasmada, pero antes de que sucediera más, el tipo le quitó el teléfono y le dijo que se habían equivocado. Al parecer, el Jelly Pop que ella tenía era el de Un-yok, y cuando la prota miró su celular, vio el mensaje de Minu diciéndole que no se podrían ver el día de hoy porque su tutor vendría. Pero ya sabemos que es todo mentira. Maldito. Sue se puso depresiva, pero cuando Un-yok la miró, le preguntó qué era lo que le veía tanto a Minu. Obvio y cómo no, nuestra migajera favorita defendió a su hombre y le dijo al tipo que no tenía por qué importarle lo que le gustaba o no de su novio. Al final el tipo le dijo que en verdad no le importaba mucho y solo estaba hablando de cosas triviales, así que la ignoró y volvió a humillarla otra vez. Contestó el teléfono diciéndole a Minu que ya se dirigía para el cibercafé. No tuvo de otra más que quedarse llena del enojo. Ya en la noche mientras cenaba con su hermana le contó todo lo que había pasado con el Jelly Pop. Rai dijo que tal vez podría ser de Un-yok, pero la prota le dijo que en teoría no lo era, aunque sigue sospechando de él y que miente. Pasamos al día siguiente en clase de gimnasia. Era un día lluvioso y nadie quería jugar. Formaron parejas para jugar quemados, pero estos eran números al azar, así que lastimosamente a Sue le tocó el alumno número 18, que era el mismísimo Eun-yok, aunque era raro, porque el tipo de la nada se comportaba muy amable y atento con ella. Le preguntó si quería ir con todo hacia el equipo enemigo o pensaba alguna estrategia. Esto era muy extraño para Sue. Le enojaba que supiera fingir tanto su personalidad arrogante, pero bueno, eso es lo que le tocó y ni modo. Solo pensaba en que ojalá le hubiera tocado con Minu. Era tan triste como lo separaban de su pareja y seguramente él estaba igual de triste. O bueno, tal vez no. Ya era el momento de jugar y Sue solo se la pasó refugiada atrás del tipejo, aunque era muy ágil porque lo salvó varias veces de muchos balones, aunque les tiraba demasiado la ropa. Todo estaba bien hasta que un imbécil gritó que ya le pegaran a Sue. Tenían que darle con toda la fuerza posible y darle en las piernas. El imbécil que estaba gritando todo esto era nada más y nada menos que Minu. Era algo que le dolía mucho escuchar, ver cómo la trataba como si nada, ni siquiera parecía su novia. Además, no sabía cómo sentirse al ver cómo la chica a su lado lo tomaba del brazo. Siempre sucedía lo mismo con todas. Se sentía herida o más bien sentía enojo hacia Minu. Antes de que siguieran sus pensamientos, Un-yok volteó a verla y le dijo que no se rindiera tan fácil. Estaban a punto de ganar y si perdían no iba a poder dormir esa noche. No hubo de otra más que seguir jugando y el equipo que les había tocado era una caca, porque ya habían sacado a casi todos. Minu le pidió la pelota a uno de los tipos que estaba con él. Sería quien acabaría con el juego, así que apuntó con todo hacia Sue. Ella no podía dejar de pensar que de verdad era todo un idiota, pero el balonazo no pudo llegar hacia su cara porque Eun-yok había detenido el balón antes de que la golpeara y le dijo a Minu que lo había lanzado demasiado fuerte. Sue solo sentía asco y salieron algunas lágrimas de sus ojos, pero el tipo le ofreció el balón. Le preguntó si quería venganza o si no lo quería hacer estaba bien, así que por supuesto que la prota tomó el balón y cuando lo lanzó con todas sus fuerzas y con todo el coraje del mundo hacia Minu, pues no le cayó precisamente a Minu. Le había dado a la chica que acompañaba al cucaracho ese, y todo por culpa de que el pedazo de caca esquivó el balón. Quedó un silencio incómodo, y obvio nuestra buena Sue intentó disculparse con ella, pero tampoco sabía qué hacer. Se quedó completamente congelada, y como si no fuera suficiente, el imbécil de Minu le preguntó por qué la había lanzado tan fuerte. La prota trató de hablar, y dijo que ellos tiraron fuerte primero, así que por eso hizo lo mismo. Minu dijo que no era una excusa. Si le pega a alguien fuerte en la cara debería de disculparse. Esto ya era demasiado humillante para Sue. Obviamente lamentaba haberle pegado en la cara a la chica, pero no era necesario que se pusiera tan serio y exigiera una disculpa. Además, ella era solo una compañera y Sue en teoría su novia. Todo estaba muy incómodo. Miraban murmurando que era una pelea y que estaba dejando en ridículo a Sue. Cuando estaba a punto de disculparse, alguien habló diciendo que si acaso había cometido un delito. Eun-yok fue quien dijo eso y además le cuestionó a Minu por qué la presionaba tanto para que se disculpara. Esas cosas
cosas solían pasar en esos juegos, así que no podía esperar menos. Según su criterio, todos en el equipo de Minu deberían de disculparse con él porque básicamente lo dejaron hecho puré. Como arte de magia, esto puso menos tenso el ambiente y todos se olvidaron de que era una pelea o algo así. Después de esto, el tipejo se fue con la chica para preguntarle cómo estaba, además de que también se puso a platicar con Minu. Entre imbéciles se juntan. Sue solo se dio la vuelta y se retiró del lugar para ir a los baños. Estas tres chicas se dieron cuenta de eso y dijeron que esta vez el tonto de Minu sí se había pasado de la raya. Incluso una pudo notar cómo Sue casi lloraba. Mientras la prota entraba al baño limpiándose las lágrimas, Eun-Yok la miraba desde lejos. Una vez que ya estaba en el baño y dejó de llorar un poco, se miró en la cámara de su celular, preguntándose si el egoísta de Minu sentiría lástima al verla así. Dios, pobrecita, ¿qué le pasó? Después de eso, un mensaje del tipo le llegó preguntándole dónde estaba. Solo retiró la notificación de la pantalla y decidió que era momento de ir a clases. Cuando Sue llegó a su salón y pasó al lado de Minu, lo ignoró por completo. En su pupitre encontró, de nuevo, otro cartón de leche de fresa con una nota que decía, lo siento. Oye, el tipo ni siquiera se esfuerza por regalar otra cosa ¿o qué? La prota miró hacia atrás y esto es como una expectativa versus realidad porque ella lo miró completamente enamorado y lleno de brillitos, pero en verdad el tipo estaba re incómodo. Obvio, ella se quedó deslumbrada por esto y le dio una pequeña sonrisa, pero no, hay que respetarse, claro que sí. Así que ya no lo miró más. Después de algunos minutos, el imbécil le volvió a mandar un mensaje preguntándole si seguía enojada con él. Cuando ella le dijo que sí, el estúpido, Minu, le escribió que si acaso a su pequeña Sue no le gustaría ver una película con él, junto con un sticker kawaii pedorro. Y ya sabemos cómo terminó esto. Cayó rendidísima a sus pies y todavía le dijo el tipejo que sí, pero solo si esta vez él compraba las palomitas. ¡No! Cuando Sue voltó hacia atrás para decirle que todo estaba ok, vio al acosador de Eun-Yok mirando todo otra vez. Se preguntaba por qué era tan metiche en todo ese tipo. Tiene el síndrome del chismoso. El celular Jelly Pop de la prota sonó y leyó un mensaje en él donde le preguntaba si en serio perdonó al imbécil por un cartón de leche. Y es que aquí todos nos preguntamos lo mismo. Muy bien, Jelly Pop. Al final, como siempre, el profesor le terminó llamando la atención por estar en el celular y etcétera. Pero seguía sospechando que quien estaba detrás de todo esto era Eun-Yok. Una vez que ya era muy tarde y casi la hora de salida, resulta que la salida al cine no era solo de ellos dos como una cita común y corriente, sino que también iría Rai, la hermana de la prota. A Sue le tocaba la limpieza ese día, así que el tipejo todavía le dijo que tenía que terminar rápido si no quería que se fueran sin ella. Eun-Yok también estaba ayudándole a limpiar. La prota trató de hacerlo lo más rápido posible y le pidió de favor que él se encargara de lo demás, así que al muchacho no le quedó de otra. Sue se fue lo más rápido posible al baño para darse algunos retoques de maquillaje. Estaba muy emocionada porque hace mucho tiempo Minu y ella no tenían una cita. Cuando salió de los sanitarios, pudo ver que enfrente de su salón estaba Eun-Yok, parado viendo algo completamente sorprendido. Sue se preguntaba qué era lo que estaba viendo para actuar de esa forma, y aunque el chico trató de detenerla para que no viera nada, fue demasiado lento. Era muy tarde porque Sue pudo ver cómo su supuesto imbécil novio se besaba con su hermana, que probablemente sea igual de hipócrita que el estúpido de Minu. Chicos, he quedado en shock total. Ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Y hasta aquí la parte de esta historia. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este. Sin más que decir por el momento, se me cuidan, toman agüita y nos vemos en el próximo video. Bye. Y bueno, nos habíamos quedado en que el novio y la hermana de la prota le estaban poniendo los cuernotes. Mientras estaban dando sus besucones, Eun-Yok pudo reaccionar y le tapó los ojos con su mano. Hicieron algo de ruido, así que antes de que Rai pudiera darse la vuelta, Sue tomó la mano del tipo y lo arrastró hacia el otro lado de la ventana para que no los viera. Rai miró hacia atrás, pero no pudo ver nada. Mientras Eun-Yok le preguntaba a Sue qué era lo que estaba haciendo, ella le tapó la boca mientras le decía que guardara silencio, obviamente llorando. Pudieron escuchar cómo Rai preguntaba por qué Sue tardaba tanto. Tenía pensado llamarla, pero Minu le preguntó por qué era tan insistente en que viniera. De verdad esperaba que no se apareciera porque así podrían los dos ir a ver la película solos. Una vez que los dos salieron del salón, la prota comenzó a llorar sin detenerse y a Eun-Yok le tocó quedarse ahí para acompañarla y no dejarla sola hasta que terminara de llorar. Pasaron algunos minutos hasta que el tipo le preguntó cuánto tiempo más se quedaría en ese lugar. No podía quedarse toda la noche. Sue miró la hora en su teléfono y se marchó como si nada despidiéndose. Eun-Yok le preguntó a dónde iba y la prota le respondió que se dirigía
dirigía al cine para ver la película. No puede ser. Denle un premio a la reina del migajismo y denle otro por tonta. El chico le preguntó si en serio solo iba a ver la película en lugar de confrontarlos. ¿Era realmente lo que quería de verdad? No puede ser tan débil como ella cree. Sue, algo molesta, le dijo que seguramente no soportaba ver lo idiota que era. No tenía por qué fingir que no sabía de lo que habla. Sabe que él es quien la sigue. Cada día lo ve mirándola con ojos que le dicen lo patética que es. Así que la próxima vez que quiera decirle algo, tiene que decírselo de frente y no a sus espaldas como un perdedor. Y si le costaba escuchar eso, entonces tiene que dejar de mirarla con lástima desde ahora. Una vez que se marchó y bajaba las escaleras, se preguntaba quién era él para juzgarla sobre todo esto. ¿De verdad era tan ridículo lo que estaba haciendo? ¿Qué tenía que ver un Young con todo esto? Oh, pobrecita, cómo llora. Miró a la pareja de imbéciles desde lejos en la salida y recordó cómo Minu dijo abiertamente cómo deseaba que Sue no viniera con ellos para así estar solo con Rai. Al final la prota decidió mejor llamar a su hermana y darle la excusa de que tenía una clase de apoyo con una sesión improvisada. Todo para hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. Ay, santa cachucha. De repente, el Jelly Pop sonó y le llegó un mensaje donde le decía patética y si acaso tenía serios problemas. Justamente iba pasando un Young al lado de ella y se quedó mirándolo pensando que él había mandado ese mensaje. Algunas horas más tarde, cuando ya era de noche, resulta que al final Sue se fue a un pequeño parque para llorar dentro de los juegos de la forma más depresiva posible. Se preguntaba por qué su hermana estaba besando a Minu y si era la primera vez que pasaba, pero sobre todo se preguntaba una cosa: ¿qué habrá pensado Raim cuando le contó lo de su novio? Y aquí nos vamos algunos meses atrás, en donde Sue le contaba cómo intentaba demostrarle sus sentimientos a Minu. Quería besarlo, pero él seguía charlando y contando chistes, hasta que lo tomó de la cara y lo besó. Rai dijo que estaba muy impresionada de lo genial que era su hermana, pero la prota dijo una cosa: tal vez Minu aparenta ser un adulto, pero en verdad tiene una personalidad muy infantil. Tal vez sea porque nació en diciembre y por eso necesitaba asegurarse de enseñarle. Y no, este no es el primer beso de Sue, supuestamente. Así que Rai le reclamó por no habérselo contado antes, aunque solo ha dado besos de pico y nunca uno francés. Aún así, Sue dijo que no estaban preparados para un beso así, porque Minu aún era un niño, por eso debía de cuidarlo y esperar a que crezca un poco más. Después de recordar esto, volvemos con Sue llorando porque se sentía como una ridícula. Era muy inocente al pensar eso. Ella era quien debía de crecer. Mientras tanto, le llegó un mensaje de Rai donde le preguntaba cómo iba con sus clases. Las hamburguesas estaban deliciosas y Minu ya se había comido 2. ¡Malditos! Al final, Sue decidió por fin irse a su casa. Cuando llegó, vio algo en la mesa. Era un sándwich con una nota de su hermana donde le decía que eso era para ella por si tenía hambre después de sus clases. Y por cierto, la amaba mucho. Aunque a pesar de eso, lo único que Sue sentía con la comida y la nota llena de amor era engaño y solo mentiras descaradas. Se dirigió rápido hacia la habitación de Rai, azotó la puerta y le tiró en la cara esa nota que había dejado en el sándwich. Le gritó que se levantara. Rai, algo molesta, preguntó qué era lo que pasaba y Sue se indignó preguntándole cómo tan siquiera podría preguntarle eso. ¿Acaso le parecía gracioso hacerla quedar como tonta? La tipa ya estaba muy irritada y le preguntó de qué hablaba porque no entendía nada, hasta que la prota tomó todo el valor que pudo y le gritó que la vio con Minu. Los vio a los dos besándose. Quedó un largo silencio incómodo en la habitación hasta que Rai dio una ligera sonrisa. Úchala, eso no es buena señal. La miró con una gran sonrisa y le preguntó cuándo los vio. ¿En la escuela? ¿Frente a su casa? ¿O en el cuarto de Sue? ¡Qué malvada! La prota entró en total pánico. Su corazón no dejaba de latir hasta que por un segundo miró debajo suyo y vio que en su mano estaba la nota de papel arrugada. Pues bueno, chicos, resulta que todo este tiempo siempre estuvo en la cocina imaginándolo todo. Y pues nunca pasó nada de eso, así que tocó seguir esperando la pelea. Es un nuevo día. Mientras la hermana de Sue la despertaba para ir a la escuela, la miró con los ojos completamente hinchados y de la manera más amorosa le dijo que usara agua fría para lavarse la cara porque eso quita la hinchazón. Sue se preguntaba si acaso todo había sido un sueño, pero mientras se cepillaba los dientes se dio cuenta de que lastimosamente no. Cuando estaba en su habitación vistiéndose, decidió que se lo cuestionaría todo, porque besó a Minu y que los vio a los dos. Saldrá y estará muy enojada con ella, pero cuando salió y vio a su hermana en el refrigerador, solamente esperó y esperó y esperó. Sabía precisamente lo que debía de hacer. Los primeros pasos al descubrir que tu novio te engañaba con tu mejor amiga son: número 1, darle una bofetada a tu novio y decirle que jamás volverás a verlo en tu vida. Y número 2, darle una bofetada a tu mejor amiga y no volver a hablar con ella. Romper con Minu era más sencillo, entre
comillas, que terminar su relación amistosa con Ray. Imaginaba que si sus padres se enteraban de todo, la echarían de la casa y no tendría a dónde ir. Que, por cierto, abro paréntesis, se preguntarán cómo sus padres van a echar a su propia hija de la casa. Bueno, es que los padres de Sue son únicamente padres biológicos de Sue. Literalmente adoptaron a Ray. No sé qué conexión tengan, qué parientes son conocidos ni nada por el estilo, pero los dos papás son solamente papás de Sue, ¿ok? Es que en el capítulo anterior me equivoqué. Espero que haya quedado claro. Bueno. Recordó lo que Ray le contó sobre su mamá y no podía hacerle eso. Una cuchara fría tocó la cara de Sue. Su hermana comenzó a reírse y le dijo que se pusiera eso en los ojos porque le ayudaría con la hinchazón. Al final, Sue perdió su oportunidad de confrontarla porque ya iba de camino con ellos dos hacia la escuela. Mientras hablaban y la ignoraban, ella no dejaba de pensar que antes su vida era totalmente común y aburrida. Ahora no puede dejar de sentirse incómoda. Las agujetas de uno de sus zapatos se desabrochó y cuando se detuvo para amarrarlo, miró frente a ella y se dio cuenta de que era muy obvio. ¿Cómo no pudo darse cuenta antes? Ray notó que Sue ya no estaba, así que miró hacia atrás. Le preguntó por qué estaba solamente parada sin hacer nada. La prota dio la excusa de que se le había olvidado algo, pero ellos podían seguir sin ella. Ray le gritó que podían acompañarla, pero Sue se fue corriendo lo más rápido que pudo. Después de algunos minutos volvió a la escuela, pero notó que en la entrada estaba el director disciplinario esperando a todos los que llegaran tarde. Por si no fuera poco, una de sus compañeras de clase la llamó para preguntarle dónde estaba y que había escogido un mal día para llegar tarde porque el entrenador estaba haciendo que dieran muchas vueltas en la pista, como si no lo supiera. Parecía que no le quedaba otra más que entrar y que el entrenador la pusiera a correr, pero notó cómo al lado suyo había algunos chicos que saltaban la pared de la escuela para pasar sin que el entrenador los viera. Se acercó hacia uno de los muros e intentó treparlo con todas sus fuerzas, pero cayó como un trapo sucio. Mientras se lamentaba en el suelo, pudo notar que al lado suyo pasó un chico que además de que iba en chanclas a la escuela, no llevaba ni el uniforme ni su corbata. Probablemente también lo pondrían a correr, así que decidió pedirle ayuda, pero cuando este volteó vio que se trataba del guapo de Eun-Jook, así que se quedó toda tiesa. El chico se quitó los audífonos y le preguntó qué era lo que quería y por qué lo había detenido. Con toda la vergüenza del mundo le dijo que quería su ayuda para poder trepar la pared. No era un favor gratis, los dos podían saltar el muro para que no se metieran en problemas. El chico la ignoró y se dio la vuelta, pero antes de que se fuera, Sue le gritó que hoy estaba el entrenador, así que si lo miraba así, seguramente lo pondría a correr hasta después de clases. El tipo dio un gran suspiro y le preguntó cuál era el plan. Los dos ya se estaban preparando para que Sue trepara con ayuda del tipo, aunque lo estaba pisoteando mucho, y por eso le dijo a la prota que si no subía en el primer intento, él usaría su espalda como escalón para trepar la pared, así que tenía que poner todo su desempeño. Con todas sus fuerzas, Sue dio un gran salto y pudo tomarse de los barrotes. Ya estaba logrando la meta hasta que el tipo le habló desde abajo y le dijo que era cierto. Le costaba entender por qué hacía lo que hacía, pero nunca pensó que fuera una tonta. La prota no sabía qué pasaba y por qué al tipo se le ocurrió sacar ese tema en medio de todo lo que estaban haciendo. Le respondió de una forma nerviosa que estaba bien, o sea, lamenta todo lo que le dijo ayer, pero realmente le había molestado los mensajes que había estado mandándole y por eso estaba alterada. Mientras Sue ya había cruzado la cerca, Eun-Jook le dijo que no sabía de qué hablaba. Él ni siquiera tenía su número, pero por dentro la prota seguía pensando en que era mentira y que el tipo seguía de terco intentando fingir que no. Algo nervioso, Eun-Jook le dijo que hizo muy bien al terminarlo. Sabe tan bien como él que Minu no es un buen tipo. El problema era que él pensaba que ya había terminado con Minu, pero en teoría sí lo iba a terminar, pero por ahora todavía no, así que al final no le explicó nada porque ya quería irse del lugar antes de que los viera alguien. Sue extendió su mano diciéndole que la tomara porque era su turno de subir, y luego de eso hubo algunas miraditas sospechosas por parte de Eun-Jook, porque miren cómo la ve, eso ya dice muchas cosas. Aunque después de eso se imaginó el escenario ficticio en el que ella lo ayudaba y caían los dos al piso. Él se quitó su mochila, se la lanzó y le dijo que solo pusiera eso en su banco. Sue seguía insistiendo en ayudarlo, pero ya se había marchado del lugar. Después de que Eun-Jook se fue, comenzó a recordar todos los mensajes que había estado recibiendo diario. Era obvio que eran de él. Tampoco entendía por qué actuaba tan diferente. Tal vez estaba loco y tenía una especie de alter ego o algo así. Sue todavía no había bajado de la cerca y cuando saltó para bajar casi se estrella la cara contra el piso, pero logró estar a salvo. Solamente que cuando miró hacia atrás vio el Jelly Pop de Eun-Jook en el piso porque se le había caído, pero también estaba bien. Mientras iba de camino a su salón, pensaba en que no quería entrar. Se le revolvía la panza con solo recordar todo. Además
además, ¿por qué tenían que sentarse tan cerca de su lugar? Una vez que la prota entró a su salón, el imbécil de Minu llegó por un costado y la asustó. Esto hizo que ella saliera volando del susto y se cayera contra el piso. El tipo no paraba de reír diciéndole que era muy chistosa y no entendía por qué se asustó tanto. Era una pena que nadie más viera eso. Ella solamente se levantó tambaleando un poco, pero Minu notó que en sus manos tenía otra mochila y la reconoció. La tomó de la mano y le preguntó si ese era el bolso de Eun-Yok y por qué lo estaba cargando. El tipo se miraba algo inseguro y celoso con esto, y Sue pudo notarlo rápidamente. Tomó fuerzas diciéndole que no era asunto suyo. Nervioso, Minu dijo que si no era asunto suyo, entonces ¿de quién era? Él era su novio, y novio de media escuela. Mientras le preguntaba si estaba enojada con él, detrás de ellos estaba llegando alguien. Lo tomó del hombro, Minu se volteó dándole un manotazo y se dio cuenta que era Eun-Yok. Le preguntó a Minu qué era lo que le pasaba. Ya lo habían mandado al diablo, así que no era asunto suyo. Uy, ya se puso bueno. Ya estaban a punto de darse unos buenos golpes y Sue se estaba muriendo de la pena porque obviamente aún no terminaba la relación con Minu. El tipo le dijo a Eun-Yok que no sabía de lo que hablaba. Los alumnos comenzaron a salir en los pasillos y mirar el chisme, como siempre la gente de chismosa. Y fue muy malo porque todos pudieron escuchar cómo Eun-Yok le decía a Minu que era un hipócrita y cómo podía reclamarle a Sue después de que él se besó con Rai. Las miradas de lástima se dirigieron únicamente en la prota. Necesitaba hacer que pararan, así que se atravesó entre los dos y los empujó. Goteando de los nervios, le susurró al chico que aún no había terminado con Minu, y él se quedó de ¿what? Después de eso, se llevó al tipo hacia el otro salón intentando fingir que todo fue un malentendido. Eun-Yok seguía sin entender la situación. Después de que pudo comprender lo que pasaba, le lanzó su típica mirada juzgadora. Una vez ya en el salón, mientras la prota estaba sentada, pensaba en que debió de haber terminado con Minu en ese mismo instante. No sabe por qué hizo eso. Además de que el tipo estaba decepcionado de ella porque debió de haberle dicho algo muy malo a Eun-Yok como para que pensara que habían roto. Mientras Sue lloraba, una de sus compañeras le preguntó si había peleado otra vez con su novio, aunque la chica de cabello largo ya se estaba acostumbrando a sus peleas. La prota estaba a punto de quedarse pelona por el estrés. Lo que más le molesta son los celos de Minu y cómo aparenta que le importa lo que Sue haga. Está enojada con ella por cómo cambió de opinión sobre no dejarlo, porque cada vez que lo mira no deja de ser tan lindo para ella. Una de las otras chicas trató de animarla dándole un libro muy especial, y es que era un libro de una novela que a Sue le encantaba desde pequeña. Se llamaba Cindy la Rosa Negra de Versalles, una serie manga de romance. Tenía muy pocas copias impresas en el país y solo 50 fueron robadas por obreros de las fábricas. Incluso dicen que a veces aparecen copias en el mercado negro a precios exorbitantes. Definitivamente, era algo muy exclusivo. Después de escuchar esto, la chica se arrepintió de regalárselo. Pasado algunos minutos antes del receso, mientras Sue guardaba el libro de Versalles en su locker, notó que al lado suyo estaba Eun-Yok. Cuando estaba a punto de incomodarse por su presencia, un balón le tocó el pie. Un tipo que era amigo de Minu le pidió de favor a Sue que se los pasara, mientras el otro imbécil la miraba de una forma muy fría. La prota no entendía la actitud amargada y llena de chantaje por parte de Minu. Seguramente el tipo quería consuelo o algo así. La prota trató de ignorarlo y comenzó a charlar con Eun-Yok. Incluso él se quedó impresionado de que le hablara. Empezó a preguntarle cosas triviales y que si su celular estaba bien, ya que se le había caído antes en la cerca. Obviamente él captó todo lo que estaba pasando y miró que detrás de ellos Minu los miraba, así que se le ocurrió algo. Le dijo que si de verdad lo sentía tenía que comprarle un refrigerio en la tienda de la escuela. Después de eso se levantó y caminó hacia la salida, no sin antes patear el balón de los amigos de Minu hacia otro lado. Miró detrás suyo preguntándole a Sue si lo acompañaba. Ella lo siguió pasando como si nada al lado del imbécil y él se quedó como de ¿qué? ¿Ya no te voy a poder humillar? Imposible. Los dos se fueron y lo dejaron bien solito, pero bien solo. Nos encontramos afuera en la tienda de la escuela. Los dos ya se habían comprado algo y Sue había tomado algunas paletas heladas. Cuando caminó, notó que sus cordones estaban desatados. Estaba harta porque siempre se desabrochaban. Tal vez ya debía de cambiar de calzado. El chico la había dejado atrás mientras se tomaba lo que sea que fuera eso. Sue corrió rápido hacia él y le ofreció una de sus paletas. El tipo se quedó en shock al verla compartiéndoselo. Solamente le dijo que no le gustaban las paletas porque no le gusta que chorreen por su mano, y siguió caminando. La prota aprovechó para pedirle disculpas por lo de la mañana. Lo había puesto en un lugar incómodo y todo porque no le había contado que aún no terminaba con Minu. El tipo no dijo nada y quedó un silencio incómodo. Sue dijo que si no diría algo más. El tipo le preguntó si acaso tenía que decirlo. Ella le cuestionó si acaso no iba a preguntarle por qué no rompió con él. Debería de parecerle extraño. No rompió con él incluso después de verlo besándose con otra chica. Esto llamó la atención del tipo y recordó algo en su pasado, cuando era todavía más joven y su mamá lloraba sola por alguien. Una trama de la cual todavía no nos dan contexto, así que es todo lo que puedo decir. Le respondió
que sí era algo extraño, pero aún así debía de haber una razón. La gente no necesita una razón para actuar igual que el resto, pero cuando actuamos diferente siempre hay una. Por eso ella seguramente tenía una razón. Ella se quedó en shock con esa respuesta tan sentimental y cálida que le dio. Ese no parecía ser realmente un joke. El tipo de nuevo la dejó atrás y cuando Sue lo iba a perseguir, alguien pasó al lado de ella corriendo y pisó una de sus agujetas desabrochadas, lo que hizo que ella cayera al piso. Pero eso no pasó, porque antes de que la prota quedara estrellada contra el piso, Eun-Jock pudo tomarla de los brazos. Los dos se dieron unas buenas miraditas porque fue un momento mágico, pero la prota seguía aturdida porque casi se rompe la nariz. Le pidió de favor al chico que le sostuviera las paletas para poder atarse los cordones. Él miró atentamente y vio cómo ya se estaban derritiendo, por eso mejor decidió agacharse él mismo y atarle los cordones a Sue. Ella se asustó mucho y le preguntó qué estaba haciendo. Le recordó que no le gustaba mancharse las manos y por eso prefirió hacerlo él mismo mientras ella tomaba las paletas. Seguía siendo algo extraño para Sue. Se lo agradeció de todos modos, aunque estaba muy nerviosa. Cuando miró detrás suyo, pudo ver que Ray estaba caminando en el lugar con una amiga suya, así que tomó rápidamente al chico y lo arrastró hacia unos arbustos para esconderse. Él preguntó qué era lo que pasaba, pero la prota estaba muy distraída viendo a su hermana. Eun-Jock miró las manos de Sue y en serio le dio mucha ansiedad ver cómo ya se estaban derritiendo hasta el punto de gotear en su mano. Ella lo miró diciéndole que había dicho que no le gustaba ensuciarse las manos. Esto le pareció muy adorable al chico porque parecía como un tierno gatito escondido, así que solamente evitó a Sue y le preguntó por qué estaban escondidos. Comenzó a explicarle que por un tiempo no quería ver a su hermana porque le ayudaba a su salud mental, pero cuando miró al lado suyo, vio como las paletas ya estaban desapareciendo. Por favor, ya cómanselas. Así que rápidamente tomó una de ellas y se la comió de un bocado. Todo esto lo miró a Eun-Jock, lo cual hizo que se muriera de la risa. Al parecer estaban escondidos en un arbusto justo enfrente de una tienda de comida, tienda en la cual estaba la hermana de Sue comprándose algo. Cuando miró a la ventana, se dio cuenta de que Eun-Jock estaba entre los arbustos. Cuando estaba a punto de acercarse para hablarle, notó que no estaba solo, sino que Sue también estaba con él. Además de eso, se notaba que el chico se la estaba pasando muy bien, porque tenía una gran sonrisa en su cara. Uy, 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 uy. Pasamos a otro día en donde Sue estaba decidida a ya terminar con Minu. No salió para almorzar con sus amigas porque quería aprovechar ese tiempo para hacerlo. Anticipando que no iba a tener tiempo para ir a almorzar, se llevó un sándwich. Lo miraba mientras él jugaba su partido de fútbol, pero ¿por qué seguía dudando en si terminarlo o no? ¡Ay, qué coraje! Quizás sea porque estaba atrapada en lo profundo de un castillo oscuro y frío, un castillo que ella misma había construido con todos los recuerdos y sentimientos que formó con Minu, tan grande que las personas ni siquiera se atrevían a entrar en él o intentar sacarla de ahí. Una relación tan profunda puede hacer que te pierdas y por eso es tan difícil terminarla, aunque la razón para hacerlo sea obvia. Una vez que llegó el receso para Sue y llamó a su novio, este llegó directamente con ella preguntándole por qué lo había llamado. Tenía que ser rápido porque todavía no terminaba su partido de fútbol. Cuando la prota estaba a punto de decirle que tenían que hablar sobre los dos, miró al tipo al lado suyo comiéndose el sándwich de Sue y un pedazo de lechuga saliendo de su boca. Esto fue el colmo. La sacó de quicio porque ni siquiera podía terminar con él de una forma civilizada. Se comió su almuerzo y además era un asqueroso. Se levantó diciéndole que cómo podía parecerle apropiado comer en un momento como ese, así que solo le dijo que tenían que terminar. Antes de que se marchara por completo, recordó un momento en donde Ray, Minu y Sue estaban charlando. El tipo se le quedaba viendo fijamente y ella le preguntó qué era lo que pasaba. Pensó que le diría algo romántico, pero solo le dijo que tenía una lagaña en el ojo. Le dio mucha vergüenza y Ray le dijo al tipo que era un tonto. Así que bueno, después de recordar eso, aprovechó el momento para voltear con Minu y decirle que se limpiara la boca cuando come porque así daba asco. Creyó que eso le ayudaría, pero no. Su venganza fue solo por un pedazo de lechuga. Todas sus preocupaciones y pensamientos que quería decirle no los pudo lograr. Después de algunos minutos, la prota fue a comer algo con una de sus amigas. Le contó que ya había roto con Minu y casi se ahogaba con la noticia. No podía creerlo, así que le preguntó por qué. Justamente un mensaje de su hermana le llegó donde le decía que no iba a poder acompañarla a casa porque iba a salir con algunos amigos. La prota se preguntaba con quién. Mientras seguían hablando del imbécil de Minu, ella miró a un lado de la ventana y vio a Ray hablando por teléfono. Se levantó rápidamente diciéndole a su amiga que lo sentía mucho, pero tenía que ir a una clase de apoyo. La prota pudo alcanzar a su hermana. Había entrado a un karaoke. Estaba tratando de espiarla, obviamente sin que se diera cuenta. Miró que la habitación que le tocó era la número 6. Rápido se escabulló para ir a ese sitio, pero de un momento a otro se preguntó qué era lo que estaba haciendo. ¿De verdad tenía sentido espiarla? Cuando estaba a punto de irse, alguien abrió la puerta de la habitación donde Ray se encontraba. La prota se asustó y se resbaló. Hubo un silencio incómodo hasta que a Sue se le ocurrió empezar a balbucear diciendo que otra vez se cayó y que suponía que los tobillos esguinzados no sanaban rápido. Las tipas la miraron y la pasaron de largo.
embargo, cuando la prota estaba suspirando del alivio, escuchó como las chicas decían que Rai y Dowa hacían muy buena pareja. Siempre estaban juntos y no tenían duda de que seguramente eran novios. Cuando Sue terminó de escuchar eso, se levantó para ver por la ventana de la habitación. Adentro estaban todos y entre ellos Rhyme, acompañada de un chico pelirrubio. Lo miró fijamente y pudo leer que en su chaleco tenía el nombre de Baek Dowa, así que ese era el supuesto novio de su hermana. La prota estaba muy impresionada porque había un mundo totalmente diferente en su escuela que no conocía. El famoso Dowa salía con su hermana y no lo sabía. Era como ver una telenovela o película de Hollywood. Mientras seguía viendo, alguien pasó detrás de ella y le preguntó qué era lo que hacía. Cuando miró a un lado, se dio cuenta de que era un jock. Obviamente se asustó. Cuando este le preguntó si estaba espiando, ella le dijo que solo había ido al karaoke. El tipo la miró y le cuestionó si había ido sola. Algo nerviosa, Sue dijo que por supuesto había ido con sus amigas. Se despidió diciéndole que se ocupara de sus cosas y que se divirtiera en el karaoke. Después solo abrió una puerta random y se metió. Una vez dentro de esa habitación, Sue se dio cuenta de que había algunas chicas adentro, pero no eran cualquier tipo de chicas. Usaban faldas cuadriculadas muy cortas que parecen a punto de abrirse de las costuras, lo que indicaba que eran de la secundaria de chicas Taepyeong, una secundaria cercana a la suya, muy famosa por sus delincuentes. Rápido Sue trató de escapar pidiendo disculpas y diciendo que se había equivocado de habitación, pero una de ellas la arrinconó contra la pared. Le preguntó quién se creía para entrar a su sala. Sue recordó los chismes que decían sobre las chicas de esa secundaria, en donde una incluso acabó con una quemadura de cigarro después de una pelea con ellas, así que estaba resignada a formar parte de uno de esos chismes. Afortunadamente alguien abrió la puerta otra vez. Era el papucho de Eun-jock. Todas las chicas de la habitación quedaron en shock al verlo, porque el tipo también tenía algo de fama, y realmente era tan apuesto como decían. Tomó de la mano a la prota y se la llevó pidiéndole disculpas, porque su amiga solamente se había equivocado de sala. Se arrepintieron porque no sabían que era amiga de Eun-jock y pudieron pedirle su número. El tipo la llevó a una salida del karaoke. Le dijo que si iba a mentir lo hiciera con convicción porque no le creía nada de lo que dijo. Si ya no quería ver a Rai, ¿por qué la estaba siguiendo? Sue también le cuestionó qué hacía en ese lugar, porque eso significaba que él seguramente se apresuró para poder estar con Rai. Solo se puso nervioso y dijo que había ido para pasar el tiempo porque Rai lo llamó. Solo le dijo a Sue que se fuera. Era inútil hablar con ella. Era tan grosero como siempre. Cuando este se fue y la prota miró afuera, se dio cuenta de que estaba lloviendo. Decidió sentarse en las escaleras pensando en que su hermana va a ponerse de novia pronto. Y además de eso, podría ser el famoso Dowa. Entonces besó a Minu cuando ya le gustaba a otro. ¿Pero por qué había hecho eso? A Sue ya estaba por explotarle la cabeza porque no entendía ese tipo de comportamiento. Ni siquiera tenía con quién hablar de esa ridiculez. En su mochila sonó algo y era el Jelly Pop. Cuando lo revisó, notó que había una llamada entrante. Cuando estaba a punto de atenderla, un tipo entró con su paraguas totalmente mojado. Lo abrió en el lugar y mojó a Sue, lo que hizo que ella se cubriera y se le cayera el Jelly Pop en el lugar más oscuro y recóndito detrás de las escaleras. De verdad, tenía muy mala suerte. Alguien salió del elevador en ese lugar. A Sue la tapaban las carteleras, así que no se dieron cuenta de su presencia. Era Rai quien ya se iba a ir del karaoke, pero obviamente estaba lloviendo. De la nada, bajando de las escaleras, llegó Eun-jock a su rescate con un paraguas. Va con ella sin dudarlo, como si lo más importante para él en ese momento fuera que Rai no se mojara con la lluvia. De verdad, era muy afortunada. Tenía a Minu, Dowa y hasta Eun-jock pendientes de ella. Pero alguien más también estaba en el elevador y había salido de él. Detrás de Sue estaba el tipo pelirrubio que acompañaba a su hermana. Se quedó toda tiesa preguntándose si habría escuchado lo que dijo. Él no le apartaba la mirada y la miraba de una forma muy intensa. Cuando ella le iba a preguntar algo, el tipo levantó lentamente su mano y la ahuyentó como una mosca, diciéndole que se hiciera a un lado. Sue tambaleando se hizo a un lado. El tipo pasó y miró que estaba la lluvia. Mientras la prota se preguntaba por qué los jóvenes de hoy en día eran tan groseros, Dowa la llamó amiga y le preguntó si no tenía un paraguas. Lo hizo de una forma tan encantadora que deslumbró a Sue, pero no lo suficiente para que se le olvidara que la trató como una mosca. En el momento en que la prota le dijo que no tenía, el tipo quitó su fachada de encantador y volvió a tener su cara fría. Antes de que la historia continúe, nos dicen quién es este tal Dowa. Siempre está entre los chismes de la escuela, es una celebridad de la secundaria e incluso también es famoso fuera de ella. Si él callaba a alguien de su salón solo porque no lo dejaban dormir, las chicas lo adoraban diciendo que él era muy franco y directo, pero Sue solo lo miraba como un grosero. Incluso podía llegar tan tarde como quisiera a la secundaria y no le ponían el mismo castigo que a los demás. No se esfuerza en la escuela, seguramente porque viene de una familia rica. Siempre viste con zapatos y ropa de marca e incluso se dice que tiene su propio apartamento cerca de la escuela. Sus padres no tienen mucho tiempo
tiempo para él, pero le dan todo lo que quiere. No puede creer que sea el tipo con el que está coqueteando a su hermana. Los dos se miraron fijamente y el tipo hizo una expresión de molestia. De la nada tomó el correo de una persona y lo usó para taparse de la lluvia. Definitivamente solo era un pandillero muy turbio y sin principios. La prota decidió por fin irse del lugar. Corrió lo más rápido que pudo, pero cuando pasó al lado de una máquina expendedora, algo sonó. Sue reconoció la música que sonaba y al parecer el Jelly Pop estaba dentro de la máquina. Cuando se acercó lentamente para tomarlo, se dio cuenta de que acompañado del Jelly Pop había una rata también. Se asustó tanto que el celular salió volando y ella igual, pero antes de que cayera al piso como costal de papas, alguien pudo atraparla. De nuevo, era el mismísimo Eun-Yok, quien la acercó junto a él para que no se mojara. Mientras tanto, el Jelly Pop desde el piso pudo analizar la cantidad de amor que tenía Sue y el número casi subía a 1, pero hubo un error y ese número 1 desapareció volviendo a 0. ¿Pero por qué? No lo entiendo. En fin, ¿por qué el chico llegó justo a tiempo para salvar a Sue? Bueno, vamos unos minutos atrás, antes de que la prota saliera en medio de la lluvia. Eun-Yok se encontraba en una tienda cercana comprando algunas cosas. Había quedado de verse con unos amigos en el karaoke, pero iba a llegar un poco tarde. Mientras él compraba sus cosas, miró por la ventana cómo Sue iba corriendo bajo la lluvia, así que decidió comprar un paraguas para ella y llevárselo. Cuando el chico salió, pudo alcanzar a Sue cuando estaba en la máquina expendedora. Dentro de sí le parecía muy tierno que ella estuviera comprando algo en medio de todo ese diluvio, pero como ya sabemos, miró cómo la prota salió volando de la nada, y pues así fue como la rescató. ¡Tarán! El chico le preguntó a Sue si estaba bien, pero ella se distrajo mirando cómo un sujeto en una moto iba a pasar por un costado justamente en un charco de agua. Para que no se mojaran, la prota lo tomó de la camiseta y lo lanzó a un lado, aunque lo lanzó de más porque estaba en el piso. Quedó un largo silencio y le ofreció ir a su casa. Podía prestarle algo de ropa seca y no quedaba muy lejos de donde estaban. Mientras los dos se dirigían a la casa de Sue, aprovechó para agarrar del suelo el Jelly Pop. Una vez en casa de la prota, le ofreció algunas toallas al chico para secarse. Mientras tanto, iba a buscar algo de ropa para él. Encontró una camiseta y se la dio para que se cambiara en su cuarto. Mientras el chico se cambiaba, por accidente tiró una foto que estaba pegada en el cuarto de Sue. Esa foto salió por debajo de la puerta y cuando la prota lo vio se dio cuenta de que era una de las fotos que tenía con Minu. Recordó el apartado en su pared únicamente para colgar fotos de Minu y ella, todos sus regalos y cartas pegadas. Le dio mucha vergüenza, así que entró lo más rápido que pudo diciéndole al tipo que todavía no se cambiara. Aunque él apenas estaba quitando el suéter, Sue muy apenada dijo que haría algo rápido. Fue a su pared y arrancó todas las fotos, cartas y regalos de Minu. Cuando Eun-Yok le preguntó qué hacía, ella le dijo que recién ese día había terminado con Minu y entre más rápido se deshiciera de todo, era mejor. Nerviosa salió de la habitación y dijo que la avisara cuando terminara de cambiarse. Después de algunos minutos, mientras Sue doblaba algo de ropa, Eun-Yok salió de la habitación completamente sonrojado preguntando si de verdad esa camiseta era de su talla, porque le quedaba muy pequeña. Ella analizó la situación y comenzó a miarse de la risa. Mientras que el pobre de Eun-Yok le decía muy avergonzado que no se burlara, le dijo a Sue que se pondría su camiseta de nuevo, pero ella lo detuvo tomándolo de la ropa. Dijo que revisaría en la habitación de su papá. Mientras tanto, Eun-Yok se quedó mirando todos los recuadros que estaban colgados de la familia de Sue. Después de un tiempo, la prota salió de la habitación de su papá con la camiseta más llamativa de todo el mundo. Le explicó al chico que su papá tenía gustos muy excéntricos en la ropa y le podía jurar que esa era la más normal que encontró. El tipo controló lo más que pudo sus gestos y le dijo que estaba bien. Una vez que todo ya estaba listo, Eun-Yok se había vestido, le dio las gracias por todo, diciéndole que el lunes le devolvía la camiseta. Pero el sonido de un coche sonó afuera de la casa. Era el papá de la prota quien ya había llegado, así que cuando abrió la puerta vio a los dos muchachos ahí. Sue se quedó hecha hielo y el papá muy incómodo preguntó quién era él. Cuando la prota estaba a punto de explicarle todo, Eun-Yok volteó con él firmemente y le dijo que eran compañeros. Se mojó todo con la lluvia, así que le prestó algo de ropa. El señor se quedó en silencio mientras Eun-Yok daba una sonrisa nerviosa. Miró como el chico tenía puesta una de sus camisetas. Le dijo al padre de Sue que le había costado mucho encontrar una camiseta de su talla, pero la lavaría antes de devolverla. Hizo una pequeña reverencia diciéndole que ya se iba. Se despidió de Sue, pero antes de que se fuera, su futuro suegro le dijo que podía quedarse a comer algo si todavía no cenó. Así que después de ver esa amabilidad, Eun-Yok se presentó con él diciéndole su nombre. Una vez que fueron a la cocina, de forma muy amable el padre de la prota le ofreció asiento. El tipo no podía creer que de verdad estuviera en la casa de Sue mientras esperaba que su papá hiciera la cena. De pronto la prota azotó la taza de agua en la mesa y cuando la miró se dio cuenta de su mirada fulminante. No podía creer que hubiera aceptado quedarse a comer, pero ¿qué podía hacer también él? No podía rechazarlo después de que lo invitó. Mientras los dos se miraban, el papá de Sue la llamó para que probara la comida.
Mientras ellos hablaban, Eun-yok escuchó lo bien que ella se llevaba con su padre. Ese día sería un día especial porque era el aniversario de los dos y su papá estaba preparando una cena sorpresa junto con una carta de amor. Había llevado vino y todo lo necesario. Una vez que le sirvieron la cena a los chicos, el teléfono de la prota se comenzó a llenar de mensajes en su blog. Para poder comer tranquila lo puso como privado, pero un comentario extraño llegó, donde le preguntaba si se daría un receso por lo de su novio. Ok, la verdad no entiendo nada, lo estoy dando todo, confíen en el proceso de que en un futuro tendremos más contexto. Mientras comían, el señor le dijo al chico que era muy apuesto. Seguramente en la escuela de Sue solamente había chicos guapos, porque no podía creer que tanto Minu como su amigo fueran así. Es probable que Minu se ponga celoso después de que sepa que el guapo de Eun-yok estuvo en su casa. Esto hizo escupir el agua a Sue y quedó un silencio incómodo. El papá se preguntaba si había dicho algo mal. Cuando terminaron de cenar, mientras su padre lavaba los platos, le dijo al chico que le gustaría acompañarlo hasta su casa, pero tenía que recoger a la mamá de Sue, así que ella lo acompañará. Cuando se fueron y tomaron el ascensor, todo era muy incómodo. La prota se dio tiempo de ver un poco al chico y es que se veía muy reluciente. ¿Desde cuando esa camiseta se veía tan bien? Pero cuando tapó la cara de Eun-yok se dio cuenta de que incluso con una camiseta tan horrible le quedaba bien con el simple hecho de ser apuesto. Eun-yok la sorprendió viéndolo y aprovechó para decirle que se miraba que sus papás tenían una gran relación. Sue sonrojada dijo que era sorprendente. Su padre dice que su mamá es alguien que necesita ser conquistada constantemente. Pensaba que así debían de ser todas las relaciones. Cuando era más joven se prometió que conocería a alguien igual de dulce que su padre, pero después de conocer a Minu se dio cuenta de que no todos los hombres son tan dulces. Después de eso decidió que ella sería como su papá. Pensó que Minu cambiaría y se adaptaría con ella como su mamá. Después de decir eso quedó un gran silencio entre los dos. La prota se dio cuenta de que estaba hablando demasiado, seguramente porque se sintió más cómoda después de comer con Eun-yok, así que decidió evadir el tema y dijo que actuaba igual de patética como siempre. Pero el tipo habló y dijo que él no pensaba eso. Ya no piensa eso de ella porque está comenzando a entenderla y por qué era así con Minu. Sue solo lo miró fijamente preguntándose desde cuándo el ascensor se volvió tan tranquilo. Después de ese día en adelante, mientras ella caminaba o hacía sus cosas y por casualidad se topaba con Eun-yok, él comenzó a comportarse diferente, como si de verdad fueran buenos amigos. Ay, el amor heterosexual. El amor joven. Y hasta aquí la parte de esta historia. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este. Sin más que decir por el momento, se me cuidan, toman agüita y nos vemos en el próximo video. Bye.